Bueno, ese es un tema bien complejo, pero yo apuntaría, por decirlo en brevedad, tres grandes ideas, ¿no? Sin duda, reforzar todo lo que significa inclusión educativa, lo cual convoca a muchos agentes, no solo la escuela, a la cual no le quiero cargar de más responsabilidad, sino también todo lo que es entorno educativo. Pienso que otro elemento importante es todo lo que tiene que ver con políticas de familia y apoyo al desarrollo de competencias parentales, de mejora también de su educación y sin duda la construcción de tejido comunitario, de espacios de oportunidad, de lo que en cierta manera sería la construcción de capital social en todos los territorios. En el fondo son propuestas que todas convocan a una visión de la inclusión interdepartamental, intersistémica, yo diría que transdisciplinar y basada en el modelo paradigma de la colaboración. Estamos defendiendo y hemos presentado ciertamente lo que sería el trabajo en red y la construcción de redes. Sabemos que la política pública centrada solamente, ¿no?, en acciones vinculadas a la escuela, a servicios sociales, a bienestar, se demuestra insuficiente y es necesario poner en diálogo todas estas cuestiones con las necesidades reales y los factores que la investigación ya nos da como explicativos de lo que significa la exclusión por causa de la vulnerabilidad que causa la pobreza. Muchas gracias.